Cuando se realizan desarrollos que tienen cierta complejidad o cierta envergadura, es razonable organizar las clases siguiendo algún tipo de criterio. Existen distintas políticas con las que se pueden organizar las clases en capas y luego dividir todas las responsabilidades en cada una de esas clases. Y una de esas principales arquitecturas que podríamos aplicar y una de las más utilizadas es la siguiente. Cuando nosotros tengamos que hacer un programa, un sistema, una API que involucre manipular datos en una base de datos y que esos vayan a ser, y que tengamos operaciones que vayan a ser expuestas mediante una API, la arquitectura más habitual es la de plantear, dividir la responsabilidad en varias clases y esas clases a su vez organizarlas en paquetes. Por ejemplo, todas las clases que involucren crear controllers de la API, los que en Spring llamamos las REST controller, pueden ir a parar a este paquete controller. Y pondremos todos los controles que haya, suponiendo que, como en el trabajo que estamos haciendo, tengamos que manipular datos de personas, vamos a tener la clase persona controller dentro de este paquete de controller o controllers en plural también estaría bien. Luego, las clases que representan realmente los objetos de entidad, en este caso la clase persona y eventualmente las que aparezcan más adelante, conforman lo que se llama popularmente o tradicionalmente como el modelo de la aplicación y son las clases que realmente contienen propiedades donde van a guardarse efectivamente los datos y van a representar normalmente cada una de esas instancias a cada fila de las tablas que hacen las bases de datos. Todas las clases que conformen el modelo, que van a ser realmente nuestras clases de entidad, van a ir almacenándose en el paquete model. Por otro lado, las responsabilidades de funcionalidad propia del desarrollo que estemos haciendo van a estar repartidas normalmente en dos capas diferentes. Por un lado tendremos la responsabilidad del almacenamiento definitivo de los datos, generalmente en una base de datos, generalmente una base de datos estructurada o puede ser una base de datos no SQL, la que fuera. Pero toda la lógica que involucre almacenar un dato en forma concreta en la base de datos, buscarlos, seleccionarlos, ir a modificar, borrar datos, todas las operaciones que involucren directamente a la base de datos, las vamos a programar en unas clases que llamaremos repository o repositorios. Y para ello tendremos un paquete también llamado normalmente repository o similar. En el caso de que tengamos en la base de datos una tabla de personas, sería razonable tener una clase, en el caso de Spring ya vamos a ver que va a ser una interfaz, relativa a la operatoria con personas. Finalmente, vamos a dejar lo que se suele llamar como lógica de negocios en unas clases que generalmente se las llama servicios. La idea es que esas clases contengan realmente lo que el sistema debe hacer con los datos, sea validarlos, sea hacer un cálculo, obtener datos de la base de datos que se lo pide al repository y con esos datos calcular un reporte o procesarlos de alguna manera y responder un resultado. Verificar cuestiones como autorización. El usuario correctamente ya ingresó al sistema, se lo vio, autenticó bien, pero cuando nos pide realizar cierta operación en particular, borrar una persona, bueno, ahí en la capa de servicio se verificará con todas las condiciones que hagan falta a ver si tiene autorizada esa acción. En general, la idea es que esta capa de service sea realmente el lugar donde vamos a operar con los datos que la capa de repository nos dio desde la base de datos. La comunicación entre estas capas normalmente va a ser la siguiente. El controller forma la API, es decir, la interfaz de programación de nuestro backend.
Por lo tanto, la capa de cliente envía las peticiones al controller, a los endpoints que están programados dentro de los controllers. Los controllers deciden, según la acción que se haya solicitado, decidirán hablarle a algún servicio y decirle, bueno, alguien me pidió, una aplicación de cliente me pidió, por ejemplo, guardar cierto dato. La capa de servicio validará los datos, verificará si lo puede hacer, hará toda la lógica que requiera, y si considera que efectivamente hay que grabar ese dato, le hablará a la capa de repositorio diciéndole, bueno, anda a la base de datos y grabalo como vos sabés que se hace. Esto nos permite que si, por ejemplo, cambiamos de base de datos, porque cambiamos de motor, por ejemplo, o cambiamos de tecnología, nos pasamos de una base SQL a una base no SQL, solamente hay que reemplazar o reescribir la capa de repository y todo el resto del software queda intacto o casi intacto. Esta división en capas, en general, es suficiente. Cada programador puede decidir hacer más capas o hacer menos capas, pero en general se va a seguir una lógica similar a la siguiente en cualquier desarrollo que hagamos.